Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, para el día de hoy propongo trabajar un poquito con el diccionario, recordar un poco para qué lo estábamos usando, para qué se usa un diccionario, y después ver cuáles son las cositas que me brinda el diccionario. ¿Sí? Lo fundamental que nosotros sabemos es que el diccionario nos sirve para buscar el significado de una palabra o también cuando no estamos seguros cómo se escribe esa palabra, así con B corta, así con B larga, con H, sí, sin H, o con C, Z, y decir si yo tengo una duda en cuanto a la ortografía de esa palabra. Entonces yo voy a una palabra específica como por ejemplo esta, la palabra lomo. Yo voy al diccionario, busco, localizo, dónde está. Bien, encontré la palabra lomo. Pero resulta de que me encuentro con todo esto y me encuentro con un montón de información. Bueno, vamos a ir viendo a qué se refiere con toda esta información. En primer lugar, cuando yo busco una palabra en un diccionario, estoy haciendo una entrada, es decir, busco esa palabra y la localizo. A eso se le llama entrada. Cada una de las palabras sí se llama entrada en el diccionario. Una vez que yo localicé las palabras, fíjense que lo primero que me aparece, busquen si ustedes quieren en este momento la palabra lomo, y fíjense que lo primero que aparece son dos letras, ¿sí?, que no sé muy bien el significado. Entonces digo, SM, ¿qué significará? ¿Me da información sobre esta palabra? Sí, esas son abreviaturas. ¿Qué son las abreviaturas? Las abreviaturas son indicaciones que me da el diccionario y que me van a indicar qué clase de palabra es esta que estoy buscando y cuál es el género de esta palabra. Muy bien, cuando les digo qué clase de palabra, me refiero a, el diccionario me dice, la palabra lomo es un sustantivo, por eso aparece la S. O, si busco otra palabra, si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un verbo, ¿sí?, me puede decir qué clase de palabra es. También, por otro lado, el diccionario, perdón, me da la posibilidad de decirme si esa palabra tiene género femenino o masculino. Fíjense que en este caso la palabra lomo es un sustantivo y masculino, ¿sí? Esa es la información, las abreviaturas que me da en principio el diccionario. Por otro lado, ¿sí?, ustedes fíjense que aparecen tres puntitos acá. Punto 1, punto 2 y punto 3. Cada uno de esos puntos representa los distintos significados que tiene esta misma palabra. Vamos a ver a qué me refiero cuando digo distintos significados. Por ejemplo, fíjense, la palabra lomo significa parte del cuerpo de los animales cuadrúpedos que va desde el cuello a las ancas. Ese es un significado. Bien, es la parte del cuerpo de los animales, ese es el lomo. Perfecto. Vamos a ver el segundo significado. Dice carne de esa parte del animal, sobre todo la del cerdo. Fíjense que ahí me está explicando que el lomo también es un corte de carne de los animales. Y por último, fíjense, dice que el lomo es la parte del libro por donde están unidas las hojas. Fíjense que ahí tenemos el tercer significado, es decir, que el diccionario me brinda la posibilidad de saber en qué contexto, dependiendo del contexto, es decir, de cómo aparezca en una oración, qué significado puede tener. Si el de la parte del cuerpo de los animales, si es el del corte de carne de un animal, o si es una parte del libro, ¿sí? Fíjense toda la información que tenemos contenida en el diccionario. Fíjense que no solamente es para que yo busque el significado de una palabra o que esté seguro de cómo se escribe, sino también para saber, según las abreviaturas, qué clase de palabra puede ser, qué género tiene y las distintas acepciones. Esto que marcamos acá como 1, 2, 3 son las distintas acepciones, es decir, los distintos significados que puede tener una palabra. ¿Sí? Ahora les propongo a ustedes, busquen, revisen su diccionario y en las dos primeras hojas, las dos o las tres, depende del diccionario, ¿sí?, ustedes van a tener un listado de abreviaturas y ahí va a aparecer
¿De qué manera aparece? Hay diccionarios en los que aparece, por ejemplo, femenino dice fem, masculino dice más o más, puntito. Entonces, también estaría bueno que nos familiaricemos con las abreviaturas que se utilizan en los distintos diccionarios. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Ahora les propongo que comencemos a resolver las siguientes actividades. Esto era lo primero, ¿sí? Después, bueno, tienen distintas actividades como que subrayen el significado de la palabra lomo relacionado con las palabras tapa y contratapa. Después que busquen en el diccionario y copien la información que aparezca sobre entrada, abreviatura, definición. Y después una actividad cortita que dice cuántos significados tiene en tu diccionario, ¿sí? ¿Cuál de ellos se relaciona con el lomo, con la del lomo que subrayaste? Y después, bueno, que rodea de estas palabras, ¿cuál de estas palabras está antes de acariciar en el diccionario? ¿Sí? Para que lo pensemos bien y busquemos. Bien, esta actividad cortita, así como arrancamos, es para que tengamos un poquito de idea de cómo comienza esto, de qué información está contenida en el diccionario y de cómo vamos a ir trabajando. ¿Sí? Bueno, les mando un beso grande, ¿sí? Y nos vemos en el foro.